Bueno, esto de que una fracción está relacionada directamente con una división me puede o me permite reafirmar por qué un número entero también es un número racional, por qué lo consideramos un número racional. ¿Ya? Y es lo siguiente, si recordamos la definición, decimos que todo número racional es aquel que se escribe de la forma a partido por b o se puede escribir de la forma a partido por b. Entonces nos damos cuenta que todo número entero yo lo puedo escribir como fracción partiéndolo por 1, o sea, con denominador 1. Por ejemplo, el 1 es un entero. Si lo divido por 1 y aplico la división, 1 dividido por 1 me da 1, o sea, el mismo 1 que está acá. Si tomo el 2, que es un número entero, yo lo divido por 1, ¿ya? Hago la división, el numerador dividido por el denominador, 2 dividido por 1, y me da 2, o sea, el mismo 2. Y así sucesivamente. Entonces, me doy cuenta que todos los números enteros los puedo representar de la forma a partido por b, como si lo divido por 1. ¿Por qué? Porque al efectuar la división me da el mismo resultado. ¿Ya? Entonces queda de manifiesto que un número entero también es un número racional. Ya, me falta explicar si el 0 es un número entero. ¿Por qué también es un número racional? Porque también lo puedo expresar de la forma a partido por b. Si 0 lo divido por cualquier número, el resultado va a ser 0. Si 0 lo divido por 1, 0 dividido por 1 me da 0. Si 0 lo parto por 2 y hago la división, 0 dividido por 2 me va a dar 0. Si 0 lo parto por 3, 0 lo divido por 3 me da 0. O sea, todas aquellas fracciones cuyo numerador sea 0, entonces el resultado va a ser 0. Yo puedo representar entonces 0 de infinitas maneras, siempre y cuando el numerador siempre sea 0. Está claro, y además está decir que ya por definición el denominador nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque la división está indeterminada cuando se divide por 0. Y eso lo vamos a mostrar en la calculadora. Por ejemplo, voy a dividir 3, lo voy a dividir por 0. Y lo voy a mostrar aquí en la calculadora. Ojalá que se aprecie. ¿Ya? Entonces, encendida, pongo 3 dividido por 0, aprieto el igual, ¿y qué me aparece? Error. Eso quiere decir que la máquina no puede efectuar la operación. ¿Por qué? Porque la división por 0 está indeterminada. O sea, esto está indeterminado. Ya, anteriormente habíamos visto cómo transformar fracciones a decimales. Como última parte de la clase, de la primera clase, veremos el proceso inverso. Cómo transformar decimales a fracción. ¿Ya? Y esto tiene una cláusula, ¿ya? Que no todos los decimales se pueden transformar a fracción. Solamente se pueden transformar en fracción
los decimales finitos, los decimales periódicos o decimales infinito periódicos, o los decimales semiperiódicos, o también conocidos como los decimales infinitos semiperiódicos. ¿Ya? A continuación vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo procede. Ya, aquí van dos ejemplos de transformaciones de decimal finito a fracción. Si tenemos el decimal 0,5, entonces al numerador pasa el número sin la coma. Como el 0 está a la derecha, a la izquierda del número, no se considera solamente el 5. Y se divide por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como decimales tenga el número. En este caso, 0,5 tiene un puro decimal, que es 5. ¿Ya? Por lo tanto, la potencia de 10 tiene un solo cero. Entonces, la fracción me va a quedar 5 partido por 10. Recuerden que la obligación del estudiante frente a una fracción es siempre tratar de reducirla a su mínima expresión, siempre y cuando se pueda. Entonces vemos que aquí yo puedo simplificar por 5, tanto numerador como denominador. 5 en 5, 1, y 5 en 10, 2 veces. Por lo tanto, la fracción que representa 0,5 es 1 medio. Si yo quiero comprobar, entonces 1 lo divido por 2 y me va a dar 0,5. Ya. El segundo ejemplo. Pongo en el numerador el número tal cual, pero sin la coma. Me queda 145. Y divido por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Entonces, me queda en el numerador 145 y la potencia de 10 es 100. ¿Por qué? Porque la parte decimal tiene dos cifras, por lo tanto son dos ceros. Veo que también se puede simplificar por 5. Simplifico, 145 lo divido por 5, 100 lo divido por 5 y me queda 29 partido por 20. A ver, ¿qué tipo de fracción es esta? ¿Propia o impropia? Ah, ya. Bueno, si quiero comprobar, divido 29 en 20 y me da 1,45. A continuación veremos el caso de números decimales periódicos a fracción. Como recordaremos, un número decimal periódico es cuando el periodo comienza inmediatamente después de la coma. Es decir, el número que se empieza a repetir comienza a repetirse inmediatamente después de la coma. En este caso, el 3 comienza a repetirse después de la coma inmediatamente hasta el infinito. En ese caso yo lo puedo representar como 0,3 con una rayita sobre el 3 que me indica que se está repitiendo el 3 hasta el infinito. ¿Ya? Si yo este tipo de número lo quiero representar como fracción, entonces escribo en el numerador, ¿ya?, el número sin la coma y divido por tantos 9 como cifras tenga la parte decimal. En este caso, la parte periódica. El periodo tiene una sola cifra, por lo tanto es un solo 9. Simplifico por 3 y me queda un tercio. Si quiero comprobar, entonces 1 lo divido en 3 y me da 0,333333333 infinitos. Otro ejemplo. En el caso de que el número decimal tenga parte entera, ¿ya?, escribo el número como
como número periódico y lo escribo completo pero sin la coma. 18 y le resto la parte entera, en este caso 1. Y nuevamente lo divido por tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. En este caso tiene una cifra también, lo divido por un solo 9. En este caso hago la resta y me va a quedar 17 dividido por 9. Si quiero comprobar, el 17 lo divido en 9 y me debería dar 1,88888 hasta el infinito. Ya, y el último tipo de número decimal que se puede transformar en fracción son los decimales semiperiódicos. ¿Cuáles son los decimales semiperiódicos? Son aquellos que entre la coma y el periodo hay otros números que no pertenecen al periodo. ¿Está claro? Los semiperiódicos son aquellos que entre la coma y que se inicia el periodo hay otros números que no corresponden al periodo. ¿Cómo se procede acá? Bueno, el patrón de conducta generalmente es el mismo. Escribo la cifra completa sin la coma. Le resto las cifras que no corresponden al periodo. O sea, el 1, el 7 y el 2 que forman 172. Y lo divido por tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso tiene 2 cifras, son 2 9. Y tantas cifras tenga el anteperiodo. En este caso el anteperiodo tiene una sola cifra, por lo tanto es un 0. El anteperiodo son todas las cifras que van entre la coma y el periodo, ¿ya? Si en este caso hubiesen 2 cifras antes del periodo, irían 2 ceros. Pero como hay una sola cifra entre la coma y que se inicia el periodo, entonces un solo 0. Resto me da 17.093 partido por 990. Si yo hago la división, debería darme este número que está acá. Bueno, y hay otro tipo de números que son los números decimales infinitos, como lo son el número pi. Todos se recordarán o todos conocerán el número pi, que corresponde a 3,14 15 92 65 4 Estos números no tienen periodo ni semiperiodo, son infinitos decimales, ¿ya? No tienen periodo ni semiperiodo. Estos números que son de este tipo, como es el caso de pi, no pueden transformarse en fracciones, por lo tanto no son un número racional y por lo tanto se clasifican en otro tipo de conjuntos que son los irracionales. Si ustedes se dan cuenta o vuelven atrás al principio del video, yo cuando clasifiqué los conjuntos numéricos puse los naturales uno en el 0, puse los enteros, puse los racionales y al final puse los irracionales. ¿Por qué los dejé de lado? Porque los vamos a ver más adelante o vamos a tratar más adelante, y porque no se pueden transformar en fracción, por lo tanto no son un racional, y nuestra atención está cifrada en los números racionales.